¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos José a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital y esta es una nueva edición del programa Por la Verdad. Y estamos retomando los programas en este año 2025 y para iniciar bien este año están ocurriendo muchos temas y que realmente está conmocionando a la población y al país con la cantidad de sicariatos, el incendio que ha ocurrido en Barrios Altos, la situación que hay enfrentamientos entre la Fiscalía de la Nación con los congresistas de la República, la Junta Nacional de Justicia, que ha abierto proceso también a la presidenta de la Corte Suprema por fallos que ha emitido. Y bueno, hay una situación complicada que se está viendo en nuestro país. Así que para hablar de estos temas, tenemos un invitado especial, al señor Carlos Morales. Y con él regresamos luego de una pausa. Bueno, lo anunciado, nos visita el día de hoy a través de medio virtual el señor Carlos Morales, que es conocido, él ha sido presidente y director de Aeroperú, también es analista político y conoce mucho sobre todo lo que es el ámbito de la minería ilegal y temas económicos. Así que Carlos, gusto de tenerte en el programa. Encantado, gracias por la invitación nuevamente y me alegra que estemos retomando los programas para el 2025. Sí, muchas gracias. Bueno, Carlos, algo que nos está preocupando es sobre la situación que ocurre respecto a la minería ilegal. Como que en las últimas semanas, como que ya ha pasado a segundo plano, entre comillas, ¿ah? Pero algo que se ha percibido es como que se hubiera dado una consigna por parte del Poder Ejecutivo para que las entidades del Estado finalmente hagan intervenciones y que difundan estas acciones, pero dándole un marco que va más allá de lo que realmente puede haber ocurrido. ¿Tú crees que es necesario recurrir a ello para poder generar impacto de lo que es el trabajo que debe hacer el Estado contra la minería ilegal? Hasta el día de hoy, estos gobiernos que hemos tenido, y te hablo de los últimos 41 años, no han hecho nada por arreglar el tema de la minería ilegal. Tú recordarás que en uno de tus programas hicimos una denuncia sobre el juicio de oro en los Estados Unidos, que tuve el trabajo de investigarlo y denunciarlo, hasta un libro se ha escrito. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su aduana, recordarás, Así es. detectó 90.000 kilos de oro en una primera inspección, hizo un juicio, hizo escuchas y seguimientos 2013, 14, 15, 16, el año 17 hizo el juicio contra ingleses, norteamericanos, empresarios, ecuatorianos nacionalizados norteamericanos, los sentenció con 20 años. Durante todo el proceso le pidió al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, posteriormente al de Vizcarra, que se apersonaran al proceso, y han pasado ya casi 8 años, desde 2017 al 2025, Sí. y el Perú hasta la fecha no se ha apersonado. Eso quiere decir que el gobierno no ha hecho absolutamente nada por solucionar, en este ejemplo, en este caso, un tema de 90.000 kilos de oro, que a la fecha deben ser unos 7.000 millones de dólares, y es clarísimo, con un solo ejemplo, qué habrá pasado en otros años, en otros gobiernos, en otros periodos, no lo sé, pero en este caso, la minería ilegal no ha sido tocada por el gobierno y el Perú no se ha personado a ese famoso juicio de oro en los Estados Unidos. ¿A quién protegen? ¿Quién les paga? No lo sé. Eso nosotros hemos pedido que el juicio lo traigan aquí a Perú para que salgan los nombres, si hay bancos metidos, si hay notarías metidas, si hay gente de energía y minas o gente de la aduana peruana o líneas aéreas involucradas o presidentes de la nación o ministros involucrados, no lo sé. Eso se verá en el juicio cuando ese juicio se traiga acá, pero no podemos regalar
90.000 kilos de oro, que son más de 7.000 millones de dólares. Y te quiero decir algo más. El tema de la minería ilegal en el Perú es un tema grave, muy grave. Y a Estados Unidos le preocupa porque el Perú es un país dual. Tiene coca y narcotráfico como una organización muy fuerte y tiene el mejor oro. Y esta gente financiera de estos organismos que se dedican al narcotráfico se han dado cuenta que es más fácil mover cantidades de oro que mover grandes paquetes de dinero o grandes volúmenes de droga. Bueno, en Claro. Estados Unidos, perdón, No, sí, sí, Carlos, sigue, sigue. ok, el volumen que ha alcanzado esto, para que tengas una idea, la minería ilegal en el Perú es más o menos el 22% de lo que pueda estar exportando en oro Perú, que es, calcula tú, 5 millones de onzas, más o menos. Estos 5 millones de onzas, calcúlale el 22%, la minería ilegal lo tiene tomado. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año. Quiere decir que ahí nomás ya hay una no pago de impuestos al país de unos 305, 308 millones de dólares. El daño que nos están haciendo es bastante grave. Estados Unidos ha chequeado todo esto, con mucha paciencia le ha dicho a los gobiernos peruanos que se apersonen y los gobiernos peruanos no se apersonan. Creo que eso responde a tu pregunta, que ningún gobierno ha hecho nada para contrarrestar la minería ilegal en el Perú. Mira, Carlos, tú lo has mencionado bien, hay una situación que bueno, es pública también, ¿no? Y sé que también has tenido contactos, entiendo, por representar al Ejecutivo en su momento, pero hasta el día de hoy no hay nada que permita pensar o evidenciar que algún miembro del Poder Ejecutivo, en este caso la Cancillería, que le correspondía a la Cancillería, en coordinación con el MINEM, para poder mover esto. Y también, si tanto los padres de la patria, los congresistas, quisieran en todo caso impulsar algo que sea de interés nacional, deberían estar ahí coordinando, presionando al Poder No Ejecutivo les para que esté interesa, presente. no les interesa. Si yo te enseño la cantidad de folios, de fotocopias que hemos enviado a los jefes de comisiones en el Congreso, a los ministros, a los presidentes de la República, a la Fiscalía de la Nación. Este caso se denunció ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. No hizo absolutamente nada. Cuando entró Patricia Benavides, y mira lo grave de lo que te voy a decir, Jaime Gálvez se reunió con Patricia Benavides, fiscal de la Nación en funciones en ese momento, Claro, y Patricia Benavides le dijo que todos los documentos que había remitido sobre el juicio de oro en los Estados Unidos, Jaime Gálvez, ya, en el cuaderno de ingresos de la Fiscalía, el asunto había sido borrado para que nadie los detecte, claro, para que ya. te des cuenta de quién, cómo, por qué están protegiendo todo este tema, están ocultando todo este tema a nivel Fiscalía de la Nación, declarado por Patricia Benavides. Cuidado. O sea, ella Claro, reconocía que en la función de Zoraida Ábalos, en su gestión, ocultaron los documentos, borraron los asuntos del cuaderno de ingresos a la Fiscalía. Eso es gravísimo y nadie lo ha investigado. sí, sí, y eso podría militar incluso que se forme una comisión en el Congreso. Pero esperemos, pues, en todo caso, ya se vienen nuevas elecciones y los nuevos gobernantes que sean conscientes que ingresen a tomar el control de la conducción del país, finalmente puedan hacer algo para combatir esto. Ahora, Carlos, algo que también es conocido es que el oro, tú has mencionado, el oro peruano es de muy alta calidad y tiene mucha demanda y por ende también tiene un costo mayor. Sale por contrabando por las fronteras de Bolivia, básicamente por Bolivia es lo que se sabe, ¿no? No sé si por Chile o no, pero por Bolivia sí. Sin embargo, a pesar que se tiene esa información de inteligencia y es de público conocimiento, no vemos que se haga nada para poder intervenir en esos cargamentos que salen de manera ilegal en camiones, ¿ah? ¿Por qué esa desidia para no intervenir por parte del gobierno? Porque alguien debe estar cobrando.
porque alguien debe ser parte de ese negocio. Porque evidentemente si se sabe hace años denunciado por Estados Unidos con cartas al presidente, con misivas diplomáticas al presidente de la República. Señores, vean cómo van a arreglar el tema de su minería de oro ilegal. Podemos ayudarlos a arreglar el tema de la minería de oro informal, pero la ilegal, ustedes tienen que ser bastante estrictos en sancionar ese tema. Y no solamente han estado saliendo por la frontera de Bolivia, porque los 90.000 kilos de oro han salido durante X cantidad de meses a través de una línea aérea, la misma línea aérea siempre, todos los jueves a las 10 de la noche a Miami. Entonces, si tienen toda esa información y no hacen nada, es porque alguien está ganando. Claro, 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 claro que sí. Bueno, sí, sabemos que por todo salía por vía aérea, finalmente, y llegó un momento, creo que 2012, 2013, perdón, 2014, 2013, creo que fue los años en los cuales ya la Fiscalía interviene y moviliza cargamentos allá en el aeropuerto internacional, como que ahí ya hubo un poco de, digamos, de presencia, pero ya había salido gran cantidad de oro también en aquella época. Ahora, ese tipo de intervenciones ya no se veía, ya no se escucha. Por lo tanto, podemos pensar que también está saliendo de la misma manera, ¿no? Pero finalmente ya es una situación que se debe investigar merece la atención de la población y de las autoridades. Acá lo que tienes que Carlos, hacer es una sí, cosa bien sencilla, sí, bien sencilla. Tú agarras en este momento el patrón de referencia de Perú, es el dólar, patrón dólar. Entonces tú agarras y dices, muy bien, señores, vamos a planificar en X cantidad de tiempo pasar al patrón oro, que como sabes, somos ricos en eso y muchos países tienen reservas de oro que respaldan su economía y su moneda. Muchas de esas reservas de oro, que no te extrañe que han salido de Perú, ¿ok? Pues bien, entonces agarramos y decimos a partir de la fecha, esta institución, el Banco de la Minería Preciosa, que no es un banco minero que va a prestar plata y no le van a pagar el préstamo, no. Este banco se va a dedicar única y exclusivamente con una refinería a convertir en lingotes todo lo que es oro en el Perú y va a entrar a bóveda. Y se va a vender para la gente que quiera, como ya nos los enseñaron los japoneses, los españoles, los ingleses, se va a vender certificados de oro bullón, quiere decir de oro 99.99. Entonces, si nosotros queremos tener el control del oro, lo único que tenemos que hacer es, a partir de la fecha, no sale nada. Está penado la salida de oro del Perú. Se acabó la historia. Y todo lo que entre como reserva a nuestras bóvedas será en respaldo de nuestra moneda para poder implementar el patrón de oro. Simple, hermano. No lo quieren hacer, por algo será. claro. Jaime, a ver, perdón, Carlos, hay un tema también acá que llama mucho la atención, ¿no? Es sobre las intervenciones que viene realizando el Estado peruano entre varias autoridades para finalmente decir que están haciendo trabajo contra la minería ilegal. Han intervenido la semana pasada, hace 10 días aproximadamente, eh, plantas concentradoras en Trujillo. Sin embargo, la conferencia de prensa salió que han intervenido 5.000 toneladas de oro sin procesar y ha generado un impacto que me parece un poco engañoso. ¿Qué opinas sobre este tipo de noticias? Porque en una tonelada, yo no soy técnico, pero imagino que en una tonelada pues saldrán gramos de oro, pero no es real esa Exacto. Ahí información. lo que ¿Qué te están piensas de hablando, ello? como te dicen, 5.000 toneladas de material del cual se va a sacar oro. Entonces, no, 5.000 toneladas de oro no creo que hayan intervenido. Yo creo que han intervenido material del cual se va a extraer oro. Y esas toneladas deben tener un promedio de 2, 3 o 4 gramos por tonelada. No tienen más. Claro, entonces estamos hablando respecto a esta información
porque preocupa, ¿no? Porque finalmente denota, perdón, con notas un trabajo realmente exitoso, pero sin embargo en la práctica vemos que si hacemos el procesamiento, finalmente pues lo que va a salir, el resultado de oro, pues es menor, pues, ¿no? Entonces, yo creo que las instituciones del Estado no merecen o no necesitan ese tipo de nota de prensa, en todo caso, para tratar de creer que están trabajando. O estamos pensando que estamos volviendo a una época en la época de Vladimiro Montesinos, en la cual se manejaban notas de prensa para que se publiquen en los medios de comunicación y finalmente pues generar una sensación distinta a lo que realmente estaba pasando. Mira, el negocio de la minería ilegal, y lo voy a repetir, bordea los $1.000 millones al año. Con esa cantidad de plata, créeme que se compran muchas voluntades y se compra la decisión de muchos cargos políticos. Si nos queremos hacer los tontos, nos hacemos los tontos, pero la verdad es la verdad. Acá hay formas para solucionar profesionales el tema de la minería peruana y ayudar a esas personas que trabajan para esa minería ilegal a que se formalicen y ayudar a los que son ilegales a que se formalicen. ¿Por qué? Porque son peruanos. Pero no vamos a ayudar a los extranjeros que están malogrando nuestra Amazonía, explotando a nuestra gente para beneficiarse económicamente. Claro, A los peruanos todo, a los extranjeros que vienen a depredar, a robar y a hacer minería ilegal, cero, nada. Los esperan en nuestra forma de ver. Nuestro gobierno ya podría hacer acuerdos carcelarios con África. Y a esta gente que, extranjeros, no peruanos, extranjeros que vienen a depredar y a destruir nuestra Amazonía, 30 años de cárcel, pero la van a pasar en África. No duran un claro. año. Claro. Carlos, ya para ir cerrando el tema de lo que es la minería ilegal, he leído el día de hoy una publicación, parece que el BCR quiere presentar un proyecto para finalmente crearse una entidad para que pueda adquirir el oro de manera informal se extrae de la tierra, ¿no? No se ha escuchado, pero ¿tú crees que funcionaría esto? Mira, yo he escuchado al señor del BCR dar muchas ideas, pero no he escuchado plasmar ninguna. Y ese cuento de que la economía está como está gracias al BCR tampoco es verdad. Muy bien. Friedman, en una oportunidad, premio Nobel de Economía, dijo: mi recomendación a todos los presidentes de todos los países del mundo es que cierren sus bancos centrales de reserva, porque no sirven para nada. Son cargos altos, cargos que se van heredando de generación en generación, son núcleos muy cerrados y nunca sabes la verdad de lo que está pasando adentro. Menos con quién hacen o con quién no hacen el juego de la compra de los dólares en mercado para subir o bajar el precio de la moneda. Pero en fin, ¿para qué seguir hablando de temas que no son gratos para mí? Eso lo vamos a conversar en otra entrevista. Ahora pasando al tema de lo que está pasando en el Poder Judicial, básicamente con la presidenta de la Corte Suprema, que es la presidenta del Poder Judicial. Será aperturado un proceso administrativo en la Junta Nacional de Justicia, pero es por emisión de sentencias, de fallos judiciales, pero tomando como sustento legal para resolver esos casos normas que no estaban vigentes, fuera de vigencia. Entonces, yo quiero ir a la problemática que puede existir al interior del Poder Judicial, porque si esto ha ocurrido en la Corte Suprema, ¿qué puede estar ocurriendo? O sea, con magistrados que pertenecen a la Suprema, ¿qué puede estar ocurriendo al interior de los juzgados de primera instancia? Juzgados civiles, de familia, juzgados de paz letrado, que finalmente a veces yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas que me han buscado y finalmente reconoce y he visto que la norma y los hechos amparan su pretensión, pero sin embargo los magistrados fallan en contra, y no solamente en contra, sino que
toman como base normas desfasadas, normas que nunca existieron. Entonces, esto es un reflejo de lo que es actualmente la administración de justicia en nuestro país y el por qué tanta injusticia ocurre en el Perú. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que el Poder Judicial no está funcionando bien. El Ministerio Público, te lo estoy demostrando en el caso de Oro con esta señora que fue fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y lo que dijo Patricia Benavides sobre su antecesora en el caso del juicio de Oro, te lo estoy demostrando, borraban los asuntos de los cuadernos de ingreso para que no se detectaran los documentos de denuncia. Y esto se lo hicieron a Jaime Gálvez, que conmigo fue el que denunció el juicio de Oro en los Estados Unidos. ¿Ok? Y las autoridades, como el señor Popolicio, como el señor Vizcarra, dijeron que era fake news, o sea, que era noticia falsa, hasta que averiguaron la Fiscalía de la Nación con la Fiscalía de Estados Unidos que no era noticia falsa, que estaba en las Cortes Federales de la Florida, Miami, y que era un caso muy grave porque la aduana de los Estados Unidos lo había denunciado como conspiración criminal contra la economía norteamericana. Ahí se dio cuenta Chávarri que no era un fake news y se los informó a estas personas. Lamentablemente Chávarri duró 7 días más de lo que descubrió. Destituido, Entonces, así. el Poder Judicial no está funcionando bien. En anteriores entrevistas hemos conversado y mi planteamiento es una reorganización real, total, verdadera y una reestructuración total del Poder Judicial y del Ministerio Público, que es la Fiscalía de la Nación. ¿Okay? Entonces, tenemos que darnos cuenta que todo lo que está administrando el Perú ya es obsoleto, ya es lo que tú has dicho, gente que sabe que tiene la razón pierde el juicio. Eso es kafkiano. Vas empujando la piedra, ya vas a llegar ahí y ¡rum! Te vienes de nuevo para abajo. ¿Por qué? Porque hay personas que no administran justicia, imparten lo que la otra gente quiere y te perjudican. Y hay cientos de miles de casos como para tapizar las paredes del Poder Judicial. Claro, aquí Si también tú ves, hablamos también. Sí, sí, Carlos, sigue, sigue. Eh, si tú ves la situación. sí, sí, Hola, ¿me sí, sí, escuchas? Carlos, aquí estamos. Sí, sí, aquí Ok. estamos. Sí, Si tú ves qué es Poder Judicial, qué es claro. Poder Judicial, es todo lo que es Fiscalía de la Nación, si tú ves lo centralizado que ha estado siempre, nosotros tenemos un programa completo para descentralizar el Poder Judicial y el Ministerio Público en 4 áreas del Perú. ¿Va a costar? Sí va a costar, pero nos merecemos que así sea, porque no podemos estar obligando a nuestra gente del norte, a nuestra gente del sur, a nuestra gente del oriente, a que tengan que venir siempre a Lima. Ahora han mejorado un poco las cosas, pero a un 20%. Claro, Tiene que ser claro, reestructurado todo el sistema. El Perú tiene que ser reinventado. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos, porque tenemos las riquezas, porque tenemos con qué hacerlo. No podemos seguir en manos sí, Carlos, de disculpa, tanta prende tu basura cámara. política que ha gobernado Sí, nuestro país. es cierto. Carlos, por favor, prende tu cámara. Se ha apagado. Sí, activa tu Ah, cámara, por favor. Sí, ahí, ya. Sí, está bien. Sí, sí, te escúchame, repito, repite, sí, sí, sí. Sí, se oíta. no Sí. podemos seguir siendo administrados por tanta basura política que ha gobernado al Perú en los últimos 50 años. Ujú. Tú mira, elegimos 7 presidentes en los últimos, bueno, han repetido 2, en los últimos 41, 43 años. O han fingido su muerte o se fugaron del país y los tuvimos que perder años y dinero en traerlos nuevamente, todos acusados de corrupción
y todos por ir a la cárcel. No hay uno que puedas, uno que tú puedas decir, este hombre es honorable. Porque si me van a decir Belaúnde, correcto, pero un honorable que se rodea de ladrones, ya me dirás cómo queda. Claro, sí, sí, ¿Sí? es difícil. La coyuntura y sobre todo algo que estamos, también, por lo menos en mi caso, pienso de que los que son elegidos para asumir esta gran responsabilidad de magistrados, de fiscal o como juez o juez de cualquier nivel, tienen que ser personas íntegras, personas que realmente administren justicia con conciencia y que no vayan a actuar en base a presiones políticas o porque favorezco al amigo de su amigo, porque Eso es llegó lo que a debería Senador ser. para meter. Así es. Y yo creo que eso Pero es lo hemos visto principal. cómo han liberado a presidentes corruptos, a ministros corruptos, a funcionarios corruptos y no han funcionado como debería ser. Quiere decir que los colocaron en ese puesto para una función futura que deberían cumplir en su momento y la cumplieron bien. O Claro, miento. sí. Ese es el Sí, tema. sí, pues. Y algo que estamos viendo ya específicamente con el Ministerio Público es el enfrentamiento que hay en este momento entre 11 congresistas con la actual fiscal de la Nación. Los congresistas han indicado que ya la han denunciado eh, constitucionalmente a la fiscal de la Nación, Diana Espinosa, y también la van a inhabilitar por 10 años. Eh, a pesar que el Ministerio Público es un organismo autónomo, sin prejuicio de, digamos, de las deficiencias que pueda presentar el Ministerio Público y otro organismo del Estado, podemos percibir, ¿tú crees que es como un chantaje político por parte de los congresistas a la fiscal de la Nación o es un mensaje hasta esta entidad autónoma constitucionalmente? Como tú lo has dicho, y es correcto, la Fiscalía de la Nación es un ente autónomo. La Fiscalía de la Nación, que en este momento está en manos de esta señora, ella quiere hacer seguramente lo mejor posible, no la conozco, no soy amigo de ella, y se encuentra del otro lado un organismo viciado como el Congreso, que 11 o 12 o 13 de sus miembros, y mañana serán más, van a ver afectados ciertos de sus intereses. Entonces, los otorongos cierran sus filas y se defienden, y tratan de perjudicar a quien los ataca. Y ese es el juego de todos los días en el Perú. Tenemos un poder ejecutivo que no es ejecutivo, un poder legislativo que no es legislativo, y un poder judicial que imparte y administra justicia tardía. Entonces, ¿para qué queremos estos tres poderes si tenemos un país, si tenemos un pueblo trabajador que quiere salir adelante? ¿Para qué nos vamos a perjudicar con tres poderes que están anquilosados, que están oxidados, que están perdidos en el tiempo y que están peleándose entre ellos por sus intereses personales? Esta señora puede tener la mejor voluntad de querer sacar la fiscalía adelante. Se va a encontrar paredes del tamaño del Poder Judicial, de Palacio de Justicia, con sus dos leones adelante. ¿Por qué? Porque no hay interés ni de ayudar al pueblo, ni de impartir justicia, ni de ser ejecutivos, ni de legislar. Yo me pregunto, hermano, y siempre me he preguntado, ¿para qué necesito 130 tipos en el Congreso que me sacan un montón de plata como empresa, y al decir empresa digo Perú, y qué han hecho en los últimos 4 años? Vacar, vacar y vacar, porque no han hecho absolutamente nada más. Yo prefiero tener un congreso de 80 personas, muy bien, abogados navajita, que me estén revisando las 24 horas del día la Constitución de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Japón, de Alemania, de Luxemburgo, de Vietnam, etcétera, de los mejores países, y sus leyes, y traer lo mejor para el Perú, modernizar y adecuar. Prefiero ese poder legislativo a la vergüenza de cloaca que tenemos hoy día en ese Congreso. Sí, sí, definitivamente. Bueno, esperemos ya que en las próximas elecciones haya un cambio real, ¿no? Aunque es un poco complicado realmente, Carlos, pero con esperanza para el país
por las próximas elecciones? Ya estamos en un año electoral. ¿Qué crees que puede ocurrir o qué es lo mejor que le puede pasar al Perú para que pueda intentar cambiar o salir de esta situación en la cual perjudica a toda la población? La gente tiene que pensar que tiene hijos, que tiene nietos y pensar en ellos mismos. La gente tiene que haberse dado cuenta que la cloaca que hay en el Congreso, los partidos que la conforman son los que lo han creado, que los que están gobernando no están gobernando en favor del pueblo peruano y que el Poder Judicial dice que no tiene fondos para impartir una verdadera justicia en el Perú y reorganizarse. Entonces, votemos por alguien que tenga las cosas claras, que plantee las cosas de frente y que quiera pechar las situaciones actuales que hay en el país, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, como en el Judicial, como en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque los empresarios no se escapan de esto. Ellos han sido, muchos de ellos han sido cómplices de los presidentes de turno y que no se hagan los locos porque podemos hablar horas del tema. Muy bien, Carlos. Muy bien, te estamos cerrando ya. Ha sido un gusto Okay. tenerte en el programa. Y bueno, Igualmente esperemos para mí. que sí, ya estamos vamos a coordinar con la producción para tener otras entrevistas sobre temas que tú conoces, manejas, y realmente pues esperemos un verdadero cambio. En todo caso, coméntanos tu posición política. Yo sé que también estás en una posición expectante también. ¿Qué opinas de la política peruana para los próximos meses, en todo caso? Miren, 43 partidos dice que van a llegar a ser 51. Muchos de ellos no han presentado candidato presidencial porque la fecha se cerró el 12 de junio y muchos de ellos han inscrito después del 12 de julio. ¿Qué le espera a la votación peruana con los papeles higiénicos que hemos visto hoy día que van a ser esa cédula de votación? Mira, si se equivocaban con los papeles pequeños, con esos papeles higiénicos que les van a presentar, creo que va a ser de terror. No va a cambiar nada la situación. El peruano tiene que mentalizarse que no puede volver a votar por la gente que nos ha puesto en esta situación, en la situación actual, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. No podemos volver a votar por ninguno de ellos porque en los últimos 41 años hay responsables de la situación que hoy vive el Perú, que hoy no tenemos un buen sistema de educación, nuestros niños están yendo a escuelas que son un peligro, no tenemos un buen sistema de salud, no tenemos un buen sistema de seguridad, no tenemos un ente que genere trabajos dignos con buenos sueldos para nuestra gente. Nuestra gente joven se ha ido, gente preparada ya en universidades, más de 1.200.000 fuera del Perú. Y acá seguimos tan tranquilos como si lloviera. Eso no se puede permitir si realmente amas al Perú y si tienes sangre en las venas. Muy bien, Carlos, gracias por tu comentario final. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, a través del programa Por la Verdad, a través de la plataforma Arena Gracias. Radio TV Digital. Carlos, te invito a ti y también al público para que nos visite nuestro portal de noticias, arenadigital.p. Eso ha sido todo por hoy. Perfecto. Y muchas gracias, Carlos. Y nos vemos en la próxima Gracias, edición. gracias, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos.